Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts una setmana més en el programa Bona nit, Pitiüses, un espai que avui volem fer servir per apropar-nos a Formentera i per conèixer també l'actualitat que afecta directament a la menor de les Pitiüses. Una setmana d'actualitat que passa no només per el que ha passat aquí a les Illes Balears, sinó que també ens fa mirar i amb molta atenció a el que hem viscut a Andalusia. De tot això en parlarem avui en el nostre temps d'entrevista i també en el nostre espai de debat. Començam amb aquesta entrevista i ho feim saludant en el nostre primer convidat, el senyor Alcaraz, president del Partit Popular Formentera. Molt bona nit, senyor Alcaraz. Molt bona nit a vosaltres. I d'on us ajudaran a fer aquesta entrevista els meus companys en Carmelo Convalia. Molt bona nit, senyor Convalia. Bona nit. I el meu company Arnau Camarena. Molt bona nit, senyor Camarena. Bona nit, Armando. I senyor Alcaraz, abans de res, em permetrà que faci un petit aclariment. I és que molta gent, quan ha vist que avui convidàvem el senyor Alcaraz, ho ha vist a les nostres xarxes socials, ens deia, ja pareix mentida que la TEF no convidi el senyor president abans que en el cap de l'oposició. Bé, li hem de dir que en els 4 mesos que portam de temporada de Bona nit Pitiüses han set diverses les invitacions, però sembla que el president té una agenda molt apretada. No sé si pensa com es pot interpretar que el president no hagi trobat un espai per poder venir aquí. Un mitjà, que hem de dir, ha estat un mitjà certament incòmod per al Consell de Formentera, ha estat crític amb el Consell de Formentera. Bé, jo no sé el que pensa ell, però jo, per la meva part, sempre he estat a disposició de qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui premsa escrita, ràdio, televisió, per fer qualsevol tipus d'entrevista o debat quan se mos ha cridat. El president té una altra línia que respectar, no li ha anat malament, però no prefereix, no li agrada entrar en el debat. Jo crec que quan un està en política sempre ha de donar sa cara, perquè el que volen els ciutadans són explicacions sobre el que s'ha fet, sobre el que no s'ha fet, i sobretot quan venen mal dades ha de donar explicacions, no només per presentar coses polides, que per això ja estan tots, sinó que quan un està en política té que saber donar sa cara també quan no venen tan ben dades. I d'explicacions crec que li volen demanar als nostres companys sobre alguns dels temes que s'han estat parlant aquesta setmana i em sembla, senyor Camarena, que volia començar parlant dels pressupostos. Sí, divendres els pressupostos del Consell es van aprovar per primera vegada, com va comentar vostè, a aquesta legislatura sense el recolzament de cap partit de l'oposició, vot en contra dels populars, vot en contra de Compromís, i la principal crítica, sobretot des del seu partit, fou que eren repetitius i que es basaven en propostes que en gran part eren promeses sense complir. Més enllà de llançar noves crítiques o repetir les que ja coneixem, m'agradaria saber quin caire li donaria vostè a aquests comptes perquè poguessin tenir el seu vistiplau. Bé, primer de tot, una petita reflexió que estem contents, nosaltres com a principal partit de l'oposició, que la resta de partits de l'oposició s'hagin posicionat o s'han abstès o han votat en contra d'aquests pressupostos, perquè hi ha que recordar que a l'inici de la legislatura votaven a favor dels pressupostos de Gent per Formentera, inclús varen votar la investidura del president del Consell en el seu moment, i hem vist durant tota aquesta legislatura que Rodillo, aquest que ha aplicat Gent per Formentera, ha acabat expulsant els seus possibles socis de legislatura per aprovar segons quines coses. Té majoria absoluta, no els necessita i així ho ha demostrat. I al final s'ha trobat tot sol davant els altres 3 partits de l'oposició. Nosaltres el que vàrem dir en el plenari que primer que faríem si governàssim seria reduir el tipus de gravament de l'impost de béns immobles, que és una de les coses que nosaltres hem dit en els darrers anys que es tenia que fer per mitigar els augments que s'havien fet dels valors catastrals i de les noves inspeccions que s'havien fet, que havien aflorat elements que llavors no tributaven. I també una altra de les coses que ens demana la gent és ajudes també i millorar tot el parc d'habitatge públic, perquè un dels grans problemes que té la gent que viu a Formentera durant tots els anys és accedir amb un preu raonable a una vivenda digna per tots els anys. I això durant els 12 anys que ja quasi fa de Gent per Formentera ha estat una de les seves darrers problemes i particularitats que han intentat abordar, i això nosaltres ho intentarem abordar si a partir de l'any que ve els ciutadans de Formentera ens donen el seu recolzament. Señor Convalia. Sí, sobre los presupuestos, yo llevo años siguiendo la actualidad política de Formentera y a mí no es por tacharles de poco originales, es que se repiten cada año cuando llega el presupuesto con los mismos argumentos.
Eso por una parte, es una reflexión personal, si me la permite, que es la repetición de proyectos arrastrados que vienen, que es una realidad, que es cierto, no nos vayamos a engañar, y bajar los impuestos. Pero al mismo tiempo el PP se propone mantener los servicios, digo yo, que hay. ¿Cómo podemos bajar impuestos y mantener servicios? Estoy contento que me haga esta pregunta porque me gusta explicar la postura del Partido Popular en este sentido. Nosotros hemos sido bastante duros con el equipo de gobierno, y lo vamos a ser más el tiempo que queda de legislatura, en la ley de contratos, en el sistema de adjudicaciones que tiene el equipo de gobierno y en el gasto, en el capítulo 2 de gasto corriente. En 3 años, salió el otro día, el equipo de gobierno ha hecho un gasto en contratos menores que ha llegado a los 10 millones de euros, 1.000 contratos menores. La Sindicatura de Cuentas, el Partido Popular, el propio interventor se han quejado de que en algunas ocasiones había fraccionamiento de contratos. ¿Esto qué significa? Que no se cumple la ley, no se busca cuál es la mejor opción, la mejor adjudicación, y no se está mirando por el bolsillo ciudadano de Formentera, se está mirando por el amiguismo, por el clientelismo y por crear una bolsa clientelar en Formentera. Y esto es lo que se está consiguiendo. Y creo que desde el Partido Popular, y no solo desde el Partido Popular, la Sindicatura de Cuentas está advirtiendo muy duramente que esto no puede pasar, porque nos podemos quedar sin tributos estatales, que son 4,5 millones de euros, por no hacer las cosas bien y no entregar las cuentas como toca. Después hay muchas adjudicaciones y lo sabes, que tema del campo de tiro, tema del chiringuito que iban a abrir al lado del faro de Escap, tema del fondeón Stein de Space que ha cambiado 3 veces, el Skate Park que ha cambiado 3 veces de ubicación. Todo esto es dinero que se gasta y que acaba en un cajón del Consell, que es dinero que tendría que estar en otras cosas si se hubiesen hecho proyectos consensuados, proyectos que acorde a la legislación que había en ese momento, pues no se hubiese gastado tanto dinero en algo que podría haber servido a los ciudadanos y que no ha sido así, han acabado en los cajones. Solo es un apunte. Lo ha dicho en su primera intervención, Gemper Formentera tiene mayoría absoluta, es legítimo lo que hacen, tiene 9 votos, y ustedes piden consenso. Si ustedes tuvieran mayoría absoluta, ¿aplicarían el consenso? Yo ahora te puedo decir que sí y quedarte bien, ¿no? Es que me extraña mucho ese argumento. Pero yo creo que, a ver, en Formentera somos pocos y nos conocemos todos. Todos sabemos la forma de trabajar que tiene el presidente del Consell, el señor Jaime Ferrer. Todos sabemos cómo trabaja y tiene sus partes positivas y sus partes negativas. La del consenso no es una de las, y el diálogo no es uno de sus fuertes. Lo hemos visto, hasta el sindicato UGT, que es tradicional aliado de la izquierda, lo ha llevado a los juzgados. El PSOE en el último presupuesto ha votado en contra y hace casi tanta oposición o más que el Partido Popular en los últimos plenos. Ya no es un tema única y exclusivamente del Partido Popular, que yo sí que me considero que me gusta el diálogo, que me gusta el consenso, y no solo con los que piensan lo mismo que yo, que es lo más fácil llegar a acuerdos, sino con los que opinan algo diferente, que es cuando uno es difícil de llegar a acuerdos. A mí me gusta hablar con la gente e intentar llegar a acuerdos, que creo que es lo que busca el ciudadano hoy día en la crisis institucional y econòmica que vivimos. Més preguntes, senyor Camarena. Sí, ho acaba de citar per damunt també el tema de la denúncia d'UGT que va sortir ahir i avui als mitjans, que van assegurar que la consellera aparellada havia faltat a la veritat en el que fa a l'exposició prèvia tant als partits de l'oposició com a ells, als sindicats, abans de la seva aprovació al ple. Vostès des del PP, com ha comentat, i també la resta de l'oposició es van abstenir, si no recorde malament. És casualitat, tenies constància d'això que ha denunciat posteriorment UGT? Sí, aquí en el Consell de Formentera vivim una situació extraordinària. Des de la seva creació l'any 2007 varen partir d'un gasto personal de capítol 1 de 3 milions i pico, 3 milions i mig d'euros, ja en aquests pressupostos quasi arribaven als 11 milions d'euros en gasto de personal. Aquest creixement de personal s'ha fet sense cap ni peus, com el pollo sin cabeza, com vaig dir jo en el plenari, sense un catàleg de llocs de feina, que és el que estàvem parlant als sindicats, que estipulàs on estàvem i cap on anàvem. I això sindicat
sindicats, durant aquests 12 anys de govern de Gent per Formentera, les diferents persones que han passat en els sindicats li han anat reclamant. A Formentera, a més, ha passat una cosa molt greu que no passa a cap altra administració, que és que han despedit en el delegat sindical que hi havia i que era el que més es queixava de la política de personal de l'equip de govern. Què fa l'equip de govern quan té algú que se li posiciona en contra? Doncs l'intenta descabassar i és el que ha passat. Desgraciadament, l'han portat, han despedit en el delegat sindical i el delegat sindical i UGT de Balears ha portat en el Consell a jutjats i allí es dirà a veure qui té raó. Però el que està molt clar, més enllà de qui té raó o no, és que pareix que quina idea tindran els més de 300 treballadors a partir d'ara que ha passat això per criticar, per posicionar-se en contra de l'equip de govern, veient el que li ha passat en el delegat sindical, que en teoria té més drets que la resta de treballadors a l'hora de defendre aquests mateixos drets dels treballadors. Sí, bueno, estamos hablando de un sindicato en concreto, UGT, hay más de un sindicato, pero al margen. Sobre el tema del personal, usted si llega a gobernar, usted o su partido, si llega a gobernar, ¿reduciría el personal que tiene el Consell de Formentera? Porque también ha criticado muchas veces que había mucho personal. Creo que en el Consell de Eivissa está ocurriendo un debate similar en este sentido. Es decir, quisiera saber si el Partido Popular reduciría personal o le parece bien como está. No, yo creo que lo que tendríamos que hacer es redistribuir el personal como está. Lo que no puede ser, como nos quejábamos ayer, es que el Departamento de Urbanismo, que es lo que da de comer a mucha gente en Formentera a través de la obra nueva, de la reforma, de finales de obra, de cédulas de habitabilidad, etcétera, etcétera, se encuentre absolutamente obstruido, paralizado por la falta de personal. No puede ser que nos encontremos con la policía local, que tiene la mitad de la plantilla que debería tener por las idas y venidas de policías que se han ido fuera por X motivos. Yo creo que más que hablar de si echamos gente o no, que a ningún político ni a ningún gerente de empresa le gusta echar a nadie, absolutamente a nadie, lo que sí que seremos más rigurosos en las contrataciones. El Consell está trabajando demasiado de forma unilateral, sin los sindicatos a la hora de contratar gente, de forma poco transparente. Le pondré el ejemplo del SOIP. Se hacen muchísimas contrataciones a través del SOIP, contrataciones que deberían ser temporales y se acaban alargando en el tiempo. Queremos que la estabilidad de la plantilla sea un hecho. Hoy día el 80% de la plantilla del Consell tiene un contrato inestable, que en cualquier momento puede ser despedido. Esto no da ninguna estabilidad de vida a cualquier trabajador que reside en Formentera y quiere montar su familia en Formentera. La gente, y así tenemos problemas en la mayoría de departamentos del Consell, porque vienen trabajadores, están entre los problemas de vivienda que tienen y la falta de estabilidad, enseguida que encuentran un sitio en Ibiza, Mallorca o la península, que aunque les paguen menos, pues tendrán más renta disponible para dedicar a la vivienda y además tendrán un trabajo más estable que lo que tienen en Formentera, que además desde la gerencia del Consell se han ocupado y preocupado de crear esta inestabilidad para tener más sujeto al propio personal del Consell y que se queje menos. Esto es una estrategia clara del equipo de gobierno. Com estem consumint molt de temps i sé que hi havia diversos temes, senyor Camarena, li dono la paraula perquè m'apareix que volíem parlar també de barques i mobilitat, no? Anava per allà. Correcte, sí, és un dels temes que m'agradaria tractar en el ple, a un dels seus torns. També va fer referència a la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, que hauria de posar-s'hi en pràctica, si no passa res, a partir d'esta nova temporada. I va dir que vostè no les tenia totes en què pogués produir-se. Per què no opina així? Bé, el Partit Popular, ja que recordeu, record cada vegada que en parlem d'aquest tema, l'any 2012 va ser el primer que va posar damunt la taula política la necessitat de que teníem que limitar o regular l'entrada de vehicles a l'illa de Formentera. I arrel d'aquella denúncia, aquella iniciativa que vàrem tenir l'any 2012, es va començar a parlar, es va portar llavors al Consell d'Entitats i al final parlaven de regular a través d'un impost l'arribada de vehicles i al final el que s'ha arribat és a posar un cupo d'un número de cotxes, de vehicles que podran entrar a Formentera i que haurà de posar cada any el Consell a través del plenari. Nosaltres el que hem demanat en el Parlament, que és allí on està ara la tramitació parlamentària, és que el nostre grup, el grup del PP, presenti una sèrie d'esmenes sense oposar-se
li han demanat que no voti en contra d'aquesta llei i sense oposar-se en aquesta llei, a pesar de que no era el que nosaltres reclamàvem a la passada legislatura i que havíem arribat a un acord, tot que dir-ho, amb la resta de grups, de quina forma es tenia que fer. Amb aquest cupo, que encara no sabem a quin número de cotxes, de vehicles es deixaran entrar a Formentera, el que volem és que hi hagi una seguretat jurídica a l'hora d'establir tot això, que no vengui qualsevol en el plenari del Consell de Formentera i posi una xifra de vehicles que sigui una barbaritat o sigui totalment limitatori i a més tenint en compte que Formentera només viu del turisme. No podem, hem de fer-ho amb molt de sentit comú, molt de seny, perquè no tenim altra indústria i si posam moltes limitacions a l'entrada de vehicles podem carregar-nos l'única indústria que tenim, que és el turisme. Han d'anar molt de cap i les esmenes que ha fet el Partit Popular han set per tenir seguretat jurídica, per tenir tota una sèrie d'informes dels Consells Consultius, del Consell Econòmic i Social i d'altres organismes perquè es faci tot amb molt de cap, perquè hem de tenir molt de cuidado de no carregar a nuestra principal industria. Señor Convalia. Sí, bueno, esto también está... Formentera, desde hace años estamos peleando la masa social, digámoslo así, y política después, por el tema de la movilidad, no solamente interna. En los últimos años se ha hecho más evidente por el crecimiento de tráfico que tenemos. Nuestras carreteras superan el límite técnico permitido, no lo digo yo, lo dicen los informes técnicos, y también tenemos un problema asociado con el transporte marítimo, que entra, digamos, dentro del asunto de la movilidad. Hace muchos años yo recuerdo que decía, quien resuelva lo del transporte, ya tuvimos experiencias en legislaturas del Partido Popular, cuando se puso la primera barca subvencionada a las 6, quien solucione el tema del transporte conseguirá muchos votos, muchas cosas. Realmente sigue sin poder solucionarse, porque yo pienso que depende de mucha gente. En el caso de la regulación, yo tengo mis dudas personales de que realmente esta iniciativa, que me parece estupenda, se pueda llevar a práctica, sobre todo por cuestiones de movilidad o de criterios de directrices europeas, que no sé hasta qué punto vamos a entrar en conflicto con eso. ¿Cuáles son esas enmiendas que el PP propone a esta propuesta? Si puede detallar los ejes. Sí, sobre todo son para que estén bien argumentados jurídicamente y para que tenga la exposición pública que toca, y ya que en la exposición participativa que hubo en su momento, todas las enmiendas, alegaciones de la sociedad civil, de empresas, se rechazaron por parte del Gobierno balear, absolutamente todas, desde la PYME local, pasando por la Asociación de Rentacars y ya después las navieras, que en su legítimo derecho miran por su propio interés. Nosotros tenemos que mirar por el interés general. Le decía que a lo mejor no llegamos al verano, a este verano que viene, porque creo que la izquierda ha intentado politizar este tema y buscar un rédito político para intentar llegar a elecciones, sea como sea, con esta iniciativa, sin saber muy bien qué tipo de resultado va a tener. Y lo que no podemos jugar es con el turismo. Con el turismo no se puede jugar, porque es lo único que da de comer a todas las familias de Formentera. Nosotros, el transporte, sabemos que es la principal preocupación de los habitantes de Formentera. Esto no pasa en el resto de islas. En cuanto a regulación de vehículos, tenemos claro que se tiene que regular y limitar la entrada de vehículos, porque Formentera es un caramelo muy goloso para todo tipo de empresas, para todo tipo de compañías, para entrar sus vehículos en la isla de Formentera. Pero tenemos muy claro también en el tema de la conexión entre Ibiza y Formentera, que tiene que haber una barca primera y última hora. Pasará este invierno y no tendremos esta embarcación. En fin de semana es mucho más complicado coger los aviones desde Ibiza a Madrid, Barcelona, Palma, que son los que hay para salir desde Ibiza. Y con la península también nosotros consideramos que, igual que hay una ley de transporte marítimo del año 2010 que dice que una compañía no puede operar entre Ibiza y Formentera si no lo hace durante todo el año, nosotros creemos también que desde el Estado, gobierne que gobierne, tiene que hacerlo. No se puede operar con Formentera si no se opera durante todo el año, porque ahora lo que nos gusta a todos es venir en julio y agosto y trabajar y llevarse el máximo rendimiento, que es legítimo empresarialmente, pero tiene que haber una administración cuando no llega al mercado y que diga que usted trabaja en julio, agosto y junio
pero también tiene que hacerlo el resto del año para dar un servicio a los formenterenses que es de interés general que podamos tener una conexión digna con la península. Estem ja fora de temps, però sí, senyor Convalia, li volia deixar demanar, perquè sé que volia demanar al nostre convidat sobre aquest any preelectoral en el que estem entrant, si és que no hem entrat ja. Senyor Alcaraz, li demanaré brevetat, ara les dues preguntetes que farem a continuació. Senyor Convalia. Bueno, es muy fácil. Ya desde hace, no desde ahora, sino incluso desde antes del verano ya hubo un pleno en Formentera en donde ya atisbamos que entrábamos en la pre-campaña, ¿no? Ya actualmente estamos en pre-campaña directamente y a mí me gustaría conocer qué le parece, sobre todo con las recientes elecciones andaluzas que se han producido y con la aparición de Vox en el abanico, en el circo electoral, digámoslo así, si se me permite la expresión. ¿Qué le parece a usted la aparición de Vox en Andalucía y si piensa que este partido, primero, si le gusta, si no le gusta, qué le parece, y si piensa que este partido tiene posibilidades de tener representantes en Baleares en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que hay que respetar todas las opciones y el voto de toda la gente. Lo que pasa es que a mí los populismos, ya sean de derechas o de izquierdas, digamos, en la izquierda Podemos y en la derecha ha irrumpido este partido nuevo, creo que no son buenos para la democracia y para el Estado de Derecho y para nuestra Constitución. No me gustan estos populistas y estos extremismos que hay. Más allá de ahí, está claro que si los ciudadanos deciden apoyar estas opciones y entrar en el juego parlamentario, lo que habrá es que dialogar con ellos e intentar llegar a acuerdos, pero tenemos unas líneas rojas que no se pueden tocar. Y lo que no pueden hacer estos partidos es llevar al populismo a los partidos centrados. Lo que tenemos que hacer desde los partidos centrados es que estos partidos populistas abandonen el populismo y el extremismo y se centren. Esta es nuestra labor y yo por mi parte lo que voy a intentar. Darrera pregunta, senyor Camarena. Sí, bueno, relacionat amb tot això, a mi m'agrada preguntar-li pel tema supostos pactes. Imaginem que Vox té presència a Formentera, en un supost. Quines línies roges... Bueno, primer, si pactaria vostè, quines línies roges són les que comentava? Bueno, a Formentera és molt clara. Va ser una iniciativa dels diputats que recolzaven Partit Popular i Grup Independent en aquell moment la creació del Consell Insular de Formentera i aquests partits populistes aposten per la supressió d'organismes i institucions com el Consell de Formentera. Està clar que una cosa que és com un fi de la dreta local no recolzarien de cap forma cap tipus de disminució de les competències, disminució del finançament, que també va ser un govern del Partit Popular que ha millorat el finançament del Consell de Formentera. Tot això són línies vermelles que nosaltres no acceptaríem venguin de populismes de dretes o populismes d'esquerres. I doncs, senyor Convalia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Senyor Camarena, moltes gràcies per haver-vos desplaçat a Eivissa. Senyor Alcaraz, ens tornem a veure en uns minuts ja amb un plató totalment canviat i acompanyat dels seus companys a ple, en aquest cas, per discutir alguns dels temes que han posat els nostres convidats sobre la taula. Molt bé, farem doblet, encantats. I a vostès els esperam en uns minuts, que seguim amb debat aquí en Es Bona Nit Pitiüses. No es moguin.